La renovación del Consejo Nacional Electoral es otra de las deudas del Consejo de Participación Ciudadana. Este lunes se reactivó el proceso de selección de dos nuevos integrantes del CNE. Muy buenas noches, por favor, me comentan si todos pueden escucharme. José se escucha fuerte y claro. Buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de análisis fundamental, estimados inversionistas. Bueno, cada vez nos acercamos más al tema de los tipos de interés, ¿sí? En este caso, el tema de los tipos de interés está ocasionando muchísima volatilidad en los mercados, ¿no? En específico, yo creo que el instrumento que más volatilidad ha causado en este último tiempo ha sido el oro. El oro ha sido el instrumento que ha generado mucha fortaleza. De hecho, tiene un crecimiento bastante fuerte. Ya estamos actualmente en los 36,40 y con cero pizcas, pongámoslo así, de generar una especie de retroceso, ¿no? Los mercados de alguna forma se han emocionado descontando el tema del tipo de interés y al mismo tiempo han hecho que de alguna manera los mercados tengan movimientos antitécnicos. Bueno, eso es completamente normal. No olvidemos que dentro de este proceso todos los fundamentales están aportando a tener un movimiento del mercado. Que tengan movimientos antitécnicos me parece de alguna forma normal, como les he anticipado anteriormente. Y esto es porque obviamente los precios se están haciendo, pongámoslo así, o se están manteniendo con movimientos un poco más
apalancados a las noticias. Entonces, lo que sí nosotros necesitamos fijarnos es que en efecto los mercados están muy pendientes de las noticias y al mismo tiempo seguir mucho la tendencia de estos precios. Es algo que indudablemente tenemos sí o sí que desarrollar, ¿sí? Es algo que sí o sí tenemos que comenzar a desarrollar y que no necesariamente vamos a estar teniendo o operando en contra de la tendencia. Bien. Noticias particulares. A ver, esta semana no tenemos noticias muy fuertes, pongámoslo así. De hecho, la semana en teoría debería ser relativamente tranquila, en especial pues la del día con las noticias del día de mañana. Hoy en teoría, como ustedes pueden ver, teníamos muy pocas noticias en el mercado y esas pocas noticias pues se vinculaban directamente a que el precio no estaba generando, pongámoslo así, la expectativa que se prevé. ¿Qué es lo que yo considero que va a suceder? Bueno, como la semana pasada, probablemente los precios quieran tener movimientos antitécnicos, algo enrangados y movimientos bastante de pérdida de valor del dólar. Esto es importante porque desde que comenzó a darse el discurso de Powell y los datos económicos de alguna forma comenzaron a jugar un poco en contra, bueno, un poco a favor del discurso, los mercados han comenzado a depreciar con mucha fuerza el dólar, ¿no? Las divisas europeas como el euro, la libra se han valorado con fuerza, el yen japonés también se ha valorado, el oro, como les dije, ha crecido con fuerza. Las acciones me dan que pensar porque aún no llegan a máximos históricos, pero hoy han crecido con mucha fuerza. Entonces, esta semana tiene la pinta de continuar su movimiento, ¿sí? Ahora, lo importante de eso es que si el mercado sigue de esa manera, cuando se baje por fin el tipo de interés, que va a ser a finales de septiembre, muy probablemente los mercados se contraigan. ¿Sí? Entonces habría que aprovechar ahora mismo el descuento de los mercados porque después eso comienzan a contraerse o existiría la posibilidad de que comiencen a contraerse. ¿Sí? Eso sí que vale la pena tomar en cuenta. De todas formas, hay que explorar el precio, no es una conclusión que podamos sacar de manera muy ligera, pongámoslo así, pero necesitamos ver qué es lo que podría llegar a suceder. Es algo que podría llegar a suceder, como les dije, como podría, como no podría. Bien. Ahora, en función de las noticias, hoy mercado completamente técnico, se valoró a favor en contra del dólar. Mañana, en teoría, no tenemos ninguna noticia importante, como pueden ver. Tenemos la referencia salarial, la previsión energética, que de alguna forma va a bombardear el crudo, las reservas que no se están moviendo a favor del crudo, sino pues básicamente están teniendo otro tipo de movimientos. Y de ahí, como ustedes pueden ver, mañana en teoría debería ser un mercado técnico. Sin embargo, vuelvo, insisto, los mercados están teniendo correcciones o movimientos un poco anormales. Entonces, el consejo aquí es tratar de tener en cuenta que dichos movimientos o dicha normalidad de los instrumentos pueden ocasionar pues volatilidades no muy esperadas, ¿sí? Eso sí me gustaría que todos nosotros pues tuviéramos en cuenta al momento de trabajar en este tipo de inversiones, ¿no? Bien, el día miércoles yo diría que ya comenzamos ya la volatilidad fuerte. En primera instancia porque vamos a tener datos de inflación. En este caso tenemos los datos del IPP, que sabemos que es una subrogación de los datos del IPC, que son básicamente los precios del consumidor. Vamos a ver un poco cómo se va a reflejar la inflación en Estados Unidos, en el propio discurso de Powell como tal. Se mencionó muchísimo que se va a seguir bajando el tipo de interés a pesar de que la inflación como tal no sea la mejor o la idónea. Y como ustedes pueden observar, miren, bueno, ¿qué es lo que nos dice un poco aquí, no? Que ha venido con un cambio porcentual de 2,5% en julio y una expectativa de 3,6% en este cuarto. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que la inflación podría dispararse, ¿sí? La inflación podría dispararse. Eso es lo que nos está diciendo. A ver, ¿por qué este escenario es complicado? Este escenario termina siendo complicado porque el objetivo de la inflación en Estados Unidos es llegar o estar cerca del 2%. Sin embargo, si la inflación termina disparándose, eso puede ser, pongámoslo así, un catalizador para de alguna forma hacer que el precio del oro caiga y el oro, perdón, y el dólar se suba. Sin embargo, el discurso de Powell fue bastante claro al hecho de decir que ellos no les interesa que la inflación tenga ese movimiento. Ellos fueron bastante claros al mencionar de que la inflación puede dispararse, pero no le interesa o planean arriesgarse. En otras palabras, creo que ese dato de aquí, si es que termina siendo mayor a lo esperado, el IPP y el IPC, los mercados sí van a jugar a favor del dólar el día miércoles, pero en el corto plazo. En otras palabras, el día miércoles tenemos una expectativa clara de aumento del dólar americano. Si es que el dólar americano termina aumentando, pues esto básicamente hará que las divisas europeas caigan,
el oro, la libra caigan, también suba, pierda valor el yen japonés, el dólar neozelandés también caiga conjuntamente con el australiano. Entonces tenemos esa previsión pues el día miércoles, tenemos esa previsión en donde los mercados podrían darnos ese movimiento, ¿no? Un movimiento, como les he mencionado, algo de debilidad. Bien, eso respecto a el tema del día miércoles con los datos del IPP, que vuelvo y repito, es una subrogación del IPC. Alta probabilidad de aumento y eso va a hacer que el dólar aumente su tasa y si aumenta su tasa, todos los instrumentos van a comenzar a caer. También eso que va a pasar con las acciones, obviamente las acciones deberían desplomarse, pero insisto, creo que no va a ser un desplome o un aumento del dólar muy significativo, porque vuelvo y repito, el discurso de Powell fue claro al mencionar de que ellos no les interesa que la inflación, ¿sí? De momento, no les interesa la inflación. Entonces sí es algo que tenemos que tomar en cuenta. El día jueves, pues continuamos con datos inflacionarios. Generalmente siempre es así, ¿no? Primero sale el dato del IPC y luego el IPP. En este caso, pues se está haciendo al revés. Primero va a salir el dato del IPP, algo no muy normal, los mercados no actúan de esa manera, pero bueno. Y el día jueves tenemos el dato del IPC. Vuelvo y repito, los datos del IPC tienen altísima probabilidad de tener un aumento y si tienen un aumento podría haber una volatilidad, en este caso a favor del dólar. En otras palabras, mañana podrían rangarse los precios o continuar su movimiento alcista referente al oro. El día miércoles y jueves, altísima probabilidad de correcciones en los mercados, ¿ya? Una caída en el oro, en las acciones, en el euro, etcétera. Altísima probabilidad de eso, ¿sí? Y también tenemos que estar atentos sobre el mercado europeo porque la comparecencia de Lagarde el día jueves se va a llegar a dar, ¿no? En este caso, Lagarde comúnmente siempre ha dado temas de discursos sobre el tema económico pues, en Europa, sobre la valoración del oro en específico. No ha dado muchas complicaciones realmente, si he de ser bastante sincero. No ha hecho muchas complicaciones, pongámoslo así. No ha generado muchas valoraciones. Es algo que sí que tenemos que tomar en cuenta. Que al no generar estas valoraciones, obviamente los mercados no van a generar mayor volatilidad. Creo que la inflación va a ser el protagonista de estos días y obviamente hay que estar pendiente de estos datos económicos. Después en la noche tenemos ventas minoristas, en este caso en el caso de Nueva Zelanda. En la mañana me estaban mencionando que querían analizar en Nueva Zelanda y como les había dicho, altísima probabilidad de que crezca el dólar neozelandés, pero obviamente esto va a estar de la mano de este tema de esos movimientos, ¿no? De esas noticias como las ventas minoristas y el movimiento de inflación. Bien, y por último, el día viernes, como ustedes pueden ver, una semana extremadamente corta, no frente a los días, sino frente a las noticias. Esta semana solo vamos a estar enfocados en datos de inflación, ¿sí? Y el día viernes, como ustedes pueden observar, continuamos con datos de productividad sobre, en este caso, la libra esterlina, se puede observar claramente. En este caso, la inflación de España, que termina siendo pues un comunicado de los componentes básicamente de toda Europa, ¿sí? Y las expectativas de la inflación de la Universidad de Michigan, que nuevamente termina cayendo sobre un dato del IPC. Insisto, hay mucha probabilidad de que el IPC se dispare. En la Reserva Federal se menciona mucho eso, pero vuelvo y repito, creo que va a causar volatilidad, pero no va a quebrantar tendencias. En otras palabras, el día miércoles y el jueves va a haber correcciones en el oro, pero no va a haber quebrantos de tendencias. Probablemente con esas noticias del oro sí quiera desinflar. Ahora mismo, pues déjenme ver en qué precio está. Está en 36.40. Entonces, si es que el oro llega a topar el precio de 36.40, 36, yo diría hasta 60 mañana, podría haber una corrección a 36.00 entre el miércoles y jueves, gracias a las noticias de la inflación. Habría que ver el punto de entrada, eso ya lo vamos a localizar pues el día de mañana, pero si ya tenemos datos económicos que van a ir a favor del dólar, lo lógico sería apuntar a la corrección del oro. Sin embargo, tener en cuenta que puede tener mucha volatilidad ese tipo de precios, ¿no? Ya lo vamos a sumergirnos el día de mañana, pero esta semana pinta eso. Pintan fuertes correcciones en las acciones, en el oro y en las divisas europeas. Consejos de inversión. A ver, yo seguiría comprando acciones. Si bien es cierto, puede haber una caída, pero las acciones se han estado repuntando durante todo este tiempo. Yo creo que las acciones van a continuar repuntándose, entonces creo que aún podríamos comprar acciones. Oro, podríamos intentar coberturas a la baja, apelando al tema de la inflación en Estados Unidos. Puede que se caiga con fuerza. Como les dije, un buen punto podría ser los 36.00.
Puede ser un muy buen punto en el mercado. Hay que estar pendientes de eso. Bien. Después de eso tenemos las acciones europeas. No creo que quebranten tendencias, en especial el euro dólar que está en una zona de enrangamiento, podría tener una caída, ¿sí? Y podría ser un buen punto de compra también. Petróleo como tal se va a mover de forma independiente. Yo creo que el petróleo como tal lo que va a hacer es aún mantener su caída. Creo que el petróleo va a corregir en estos días. Y como les había dicho, yo creo que el petróleo va a subir un poco más y después va a continuar con un ritmo bajista o un ritmo de venta. Entonces, en ese sentido, habría que tomar en cuenta, ¿sí? ¿Qué acciones recomienda, profe? Pues realmente cualquiera aquí. Bueno, si estamos hablando del Nasdaq, acciones de tecnología en específico, ¿no? Habría que hacer una valoración sobre las acciones del Nasdaq, pero no le veo como una acción en particular. Además de que, ojo, si quieres comprar acciones como para en el largo plazo, pues ahí te recomendaría más acciones un poco más infravaloradas. UNH está extremadamente infravalorada. Vamos a ver el precio actual de UNH. UNH tiene un precio de 1320, una gran suba que se ha pegado. No olvidemos que nosotros lo venimos siguiendo desde 253, o sea, 220 es pucha, un golazo que le hicimos. Entonces, este tipo de acciones, por ejemplo, podrían ser buenas. Sin embargo, si tú quieres aprovecharte del movimiento del Nasdaq que te estoy enseñando en este momento, no compraría yo acciones, porque las acciones son más lentas. Más bien, yo estaría más pendiente del movimiento de las acciones como tal, del Nasdaq en general, no de las acciones. Entonces, ya depende cuál sea tu orientación. Si tú quieres aprovechar este crecimiento de las acciones en el corto plazo no te recomendaría tanto, sino te recomendaría el Nasdaq. Pero ahora, si lo tuyo es en el largo plazo, ahí sí, un poco más infravalorar las acciones como NH podría ser bueno. Y así otras acciones que podemos ver que están baratas. Habría que ver, insisto, hay muchas acciones como Netflix que están muy sobrevaloradas, que en algún punto van a hacer una fuerte corrección y obviamente vamos a estar pendientes del asunto. Bien. Respecto al Bitcoin, Bitcoin ha estado enrangado. No, bueno, las noticias del IPC indudablemente van a hacer que el Bitcoin crezca un montón, caiga, indudablemente, ¿no? Pero, insisto, no creo que quebrante tendencias. Al Bitcoin hay que tomarle con pinzas porque el Bitcoin sí que nos está dando mucho de qué hablar en este tiempo, ¿no? El Bitcoin nos está dando mucho de qué hablar en este proceso. Como tal, hay que estar pendientes. Probablemente si existe algún fallo técnico, el Bitcoin tenga que corregir con fuerza y obviamente, como ya les he explicado con anterioridad, eso se va a llevar a las acciones. Entonces sí que hay que estar pendientes de la gráfica del Bitcoin. Bitcoin puede ser un instrumento pues muy problemático, entonces hay que estar muy pendientes de lo que puede llegar a pasar con esta criptomoneda, ¿sí? Muy, pero muy pendientes de todo lo que nos podría llegar a pasar, porque en realidad puede tener algunos conflictos. Como les dije, yo esta cartera, al menos esta semana, esperaría la caída de las acciones para tratar de comprarlas. Uno. Dos, vendería oro, ¿sí? Hasta el día jueves al menos, o hasta el viernes, porque bueno, el día viernes también tenemos esto de la Universidad de Michigan. Podría o sería provocativo vender oro. Habría que calcular mañana técnicamente en lo que va. Pero yo les digo, o sea, el oro, miren, actualmente está en 36.40. Podría ir tranquilamente mañana, incluso hasta bordear los 37.00. O sea, es que el oro no tiene tregua, solo ha venido subiendo, subiendo, subiendo y no ha generado nada en específico. Entonces, podría darse, ¿no? Si ese es el caso, yo sí que recomendaría alguna posición en venta, pero por la noticia, ¿sí? Petróleo esperaría que crezca un poco más y seguiría vendiendo, también esa sería la recomendación. Y bueno, las divisas europeas esperaría la caída para seguir comprando. En otras palabras, esta semana se parece muchísimo a la anterior. Sí, es muy parecida, obviamente con sus variaciones, pero termina siendo muy parecida a la semana anterior. Entonces hay que tener un poco de cuidado, obviamente, sobre las posiciones de inversión, no ir en contra de las tendencias. Si es que aún no están preparados, no invertir tanto en oro, porque el oro es el único instrumento que en verdad no está teniendo movimientos técnicos. O sea, está teniendo todo menos movimientos técnicos. Está generando correcciones, se está moviendo más por fundamentales. Tenerle cuidado, ¿sí? Yo voy a intentar operarle por la noticia, pero insisto, esas operaciones van a ser de alto riesgo, mañana las voy a repetir, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado en ese tipo de movimientos. Como pueden ver, semana extremadamente corta, solo tenemos una noticia realmente que va a mover toda la semana, que va a ser la inflación, y de ahí pues el mercado se va a comportar pues como siempre con la misma volatilidad de la semana pasada. Aún hay que tener cuidado, ¿sí? Sobre los instrumentos, hay que tener mucho cuidado y más que todo no estar esperando que de alguna forma
el mercado genera una corrección como la semana pasada, ¿no? La semana pasada el oro, si bien es cierto, hizo alguna corrección interesante, pero al mismo tiempo también no tenemos que estar esperando que eso suceda como sucedió, porque puede darse que simplemente no pase, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con esos instrumentos, es lo que les puedo mencionar, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengamos? Vamos cerrando la sesión, como les dije, es muy corta, no hay noticias. Es muy parecida a la semana pasada, solo que esta, digamos que tiene más pinta de correcciones. Y obviamente si hay correcciones, sería bueno comenzar a comprar ciertos instrumentos. Para el cacao, las noticias del IPC. El IPC le va a mover con fuerza al cacao. Le va a mover con muchísima fuerza al cacao al IPC. Entonces yo sí estaría más pendiente de los datos de la inflación. Le va a mover a todas las materias primas. Si es que estamos hablando de que va a haber un aumento en el dólar, probablemente el cacao y las materias primas en general corrijan. Todo, el café, el cacao, el algodón, el petróleo, el oro, todo corrija si hablamos de una inflación mayor a lo esperado. A menos fundamentalmente hablando, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra duda, por favor, que tengamos? Tener cuidado con el oro, ¿sí? En las correcciones en específico. Yo, como les dije la semana pasada, más seguiré con la tendencia. Insisto, si es que quiero vender, es porque las noticias pueden apuntar a una venta. Las noticias, ¿sí? Pero de ahí, de forma particular, el oro tiene una tendencia muy alcista. En apenas una semana y media ha crecido casi un 6%. Eso es muy fuerte. Entonces, creo que va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo hasta que obviamente exista un dato que diga lo contrario. El S&P 500 y el Nasdaq estarían haciendo lo mismo. Sí, exactamente. El S&P 500 y el Nasdaq básicamente se mueven muy similar y van a estar moviéndose casi de la misma manera, ¿no? Casi, casi de la misma manera esos movimientos. Llegando a máximos históricos, peleándose entre los máximos históricos, así van a estar esos precios. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, por favor, que tengamos? Yo espero que sí llegue a 24.500. O sea, yo el Nasdaq en verdad espero que llegue a ese valor, pero le veo complejo la ruptura de los 24.000. Por ejemplo, ahora el Nasdaq creció con fuerza hasta 23.800, pero es que cada vez que se acerca, corrige con fuerza. O sea, sigue corrigiendo y eso a veces me preocupa sobre las coberturas que tenemos. Es como que quiere y no quiere al mismo tiempo. Y como les dije, algo que me está pareciendo muy extraño es que el instrumento, todo se está valorando, el oro, las materias primas, las europeas, todo, pero el Nasdaq no se valora con fuerza. Eso me tiene pensando. Y también el Bitcoin se está comportando de forma muy rara. Entonces, no sé, yo creo que puede haber una caída muy masiva. Puede haber una caída bastante masiva. Y eso me tiene pensando un poco preocupado sobre algunas posiciones a largo plazo. De todas formas, estamos en ganancias, pero sí hay que tenerle cuidado a ese Nasdaq. Está teniendo movimientos no muy certeros, no muy técnicos, movimientos muy raros. Dice el IBEX como mueve con los fundamentales de Europa, por supuesto. El IBEX 35 es un índice español, se va a mover definitivamente con los fundamentales de Europa, ¿sí? Le va a afectar también el tema de tipos de interés de Estados Unidos como una forma de correlación, pero de forma particular le va a mover más que todos los fundamentales de Europa. El IPC de España, por ejemplo, indudablemente lo va a mover. También pues los datos de Lagarde le van a mover, la productividad de los países europeos le van a mover al IBEX en forma general. Sí, ha venido, claro, es que verás, todo está creciendo, todas las acciones deberían comenzar a crecer, no indirectamente porque el tipo de interés de Estados Unidos, digamos, que le favorece a España, no, pero no olvides que toda la economía está globalizada. ¿Qué significa que la economía se encuentre globalizada? Que básicamente todo está conectado. En otras palabras, si suben las empresas americanas, subirán algunas empresas europeas y chinas, ya, porque todo está conectado. Entonces, por eso tú vas a ver que el IBEX ha estado creciendo, por la expectativa del aumento, de la bajada de los tipos de interés. Pero no va a crecer de forma tan fuerte porque debería crecer más bien el Nasdaq y los demás instrumentos que hemos estado observando, ¿no?
¿Alguna otra duda que tengamos? Ok, listo. Entonces, repito, por favor, y en resumen, cuidado, mañana probablemente el día técnico, miércoles y jueves datos inflacionarios, altísima probabilidad, altísima probabilidad de caída del oro, de las acciones, divisas europeas y todas las materias primas en general, una altísima probabilidad. El consejo de inversión es no vender acciones, sino más bien esperar que caigan y comprar más acciones, primer consejo. Y el segundo consejo es, sí podemos hacer una cobertura en el oro, pero ojo, no ahorita, sino eso tenemos que ver el día de mañana. Yo creo que el oro mañana podría crecer a 36,60, 80, incluso bordear los 37. Podría tranquilamente. Mira, ahora mismo está en 36,40. En un día creció casi 50 puntos, $50. Eso es bastantísimo. Y mañana no tienen nada de noticias en contra. Entonces yo creo que incluso por especulación podría subir. Sí, podría subir y luego tener una corrección con fuerza, pero luego. Podría ser ventas cortas. Yo no creo mucho en las ventas cortas de las acciones, para ser franco. Solo yo en las acciones al menos, sí soy bien tendencial. O sea, cae el Nasdaq, compro indistintamente. Y de hecho, las últimas veces que ha caído el Nasdaq y hemos comprado, siempre hemos salido en ganancias. Ha sido como básicamente comprar al descuento. Yo no creo mucho en las ventas cortas. Si en el oro le estoy aconsejando un poco de ventas, es porque el oro tiene un crecimiento en una semana del casi 6%. Tiene que tener corrección. Y como les dije, falta un catalizador. Ahora ya se viene el catalizador, que significa que se viene la corrección. El euro dólar a partir del miércoles podría caer, muy probablemente el euro dólar, la libra, todos los instrumentos que han crecido gracias al tema de tipos de interés de Estados Unidos tienen mucha probabilidad de correcciones, muchísima, tiene muchísima probabilidad. Todos. O sea, esta semana, en otras palabras, puede darse una fuerte corrección en los mercados. Podrían darse. Ujú. ¿Alguna otra duda, por favor? Perfecto. Bueno, chicos, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a estar pendientes. Insisto, hoy, bueno, generalmente los lunes no, yo no suelo tradear. Recomendaría no tradear, sino más bien esperar mañana en la mañana y ver qué pasa. Pero vuelvo y repito, es muy probable que la semana se mueva como la semana pasada, esta semana como la semana pasada. Hay que tener pendiente la volatilidad de los mercados, hay que estar pendientes de la inflación, es lo único que va a ser relevante en esta semana, y hay que tratar de tomar las tendencias que les había mencionado. Les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues me la pueden saber a través del grupo. Chao.